Hola amigos, hola amigas, hoy vengo a hablaros de Outlast. Para todos aquellos que no lo conozcáis, Outlast es uno de los juegos de terror más comentados y famosos de los últimos años. Es un first person survival horror en el que seguimos a Miles Upsur, un periodista que se adentra en el psiquiátrico Mount Massive después de recibir un soplo de que están llevándose a cabo dentro actividades ilegales con una pinta muy turbia y tomamos el rol de este personaje nada más empezar el juego, que está únicamente equipado con su cámara, no lleva armas, no lleva ningún artilugio con el que se pueda defender de lo que le espera en el psiquiátrico. Esta es la premisa del juego, como os digo, uno de los juegos más comentados y más aclamados de terror de la historia. Yo en concreto me gustaría centrarme en este vídeo en el que para mí es el factor principal que hace que el terror en Outlast sea tan efectivo. ¿Qué hace que Outlast sea un juego tan angustioso, un juego tan terrorífico? Bien, se trata de un factor que creo que en este juego está muy bien construido y que se ha visto en las mejores películas de terror. Tienen este factor también muy bien empleado. Eh, pero antes de nada voy a explicaros un poco mi perspectiva así rápidamente del juego para que me entendáis. Yo soy una persona a la que le encanta el cine de terror, me gusta muchísimo el cine de miedo y con Outlast fue el primer juego de terror que jugué y solo puedo deciros que la saga Outlast han sido los únicos juegos en general, no solo de terror, que me he pasado enteros en mi vida. Los jugué en PS4. Aquí lo tenéis. Outlast Trinity, un pack que pillé de seminuevos, de segunda mano, de la tienda Game. Una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Desde luego, Outlast satisfajo todos mis deseos a la hora de entrar en un videojuego de terror, un terreno que me resultaba desconocido. Y para mí, a día de hoy, puedo decir que es dentro del universo ficción de terror, novelas, películas, videojuegos, creo que Outlast es una de las obras maestras del género de terror en general. Creo que es uno de los juegos más efectivos en cuanto a dar miedo, pero no solo eso, sino que tiene una historia súper, súper, súper profunda. Creo que es un juego hiper complejo, hiper profundo y que además visualmente y atmosféricamente es muy impactante. No sé, hay muchísimos aspectos, la verdad, que me encantaría resaltar de Outlast, pero voy a centrarme antes de nada en el factor principal, en el elemento que yo creo, después de haber reflexionado, que yo creo que es el ingrediente clave para que Outlast sea el juego tan angustioso que es. Y este factor es la construcción de la tensión. ¿Vale? Hay un término en anglosajón, hay un término en inglés que es el build-up, ¿vale? Aquí lo que sería el build-up, lo que es la construcción de la tensión, en Outlast está muy bien realizado. Y quería comentároslo en este vídeo porque creo que es un factor que a veces pasa un poco desapercibido o se queda un poco en el olvido, ya que parece ser que, ¿cómo lo digo? Es un juego largo, para mi gusto es largo, creo que es un juego que te puede llevar bastante tiempo jugarlo y te puede consumir bastantes horas, y todo el tramo inicial quizá se acaba quedando un poco más olvidado cuando te metes hasta el fondo de este psiquiátrico, pero yo quiero centrarme en este vídeo en estos primeros minutos, en los primeros minutos en el planteamiento del juego Outlast, cuando todavía no has ni siquiera entrado a saco. Veréis, precisamente aquí yo creo que está la clave un poco de que luego el juego sea tan efectivo, que es que tardas en entrar a saco en el juego. Si recordáis, cuando empiezas a jugar, bueno, nada más empezar ya vas en la perspectiva de Miles Upsur, tú eres el periodista, el protagonista sin armas, lo único que puede hacer es correr y esconderse de lo que le espera dentro de Mount Massive. Y si recordáis, el primer tramo de Outlast, yo creo que si fuera una película,
serían como unos primeros 20 minutos en los que vamos con Miles Upsur aparcando, dejando su coche en la puerta, luego se tiene que adentrar así por las zonas exteriores del psiquiátrico, se acaba colando, tiene que entrar por una ventana y acaba ahí explorando y grabando con su cámara todo lo que encuentra relevante, que al final acaban siendo pues escenas absolutamente macabras de lo que ha ocurrido allí, de algo que no sabemos qué ha sido, pero que de entrada parece que ha habido una rebelión en este psiquiátrico y que ha habido un estallido de violencia absolutamente brutal. Vemos, bueno, vamos parte por parte, ¿no? Vemos un montón de escenas de pesadilla, agentes de SWAT, cadáveres, cuerpos de SWAT, de fuerzas especiales que han entrado y que han sido masacrados, muchos cadáveres, sangre, destrozos, un montón de elementos que van conformando este build-up en el que no hay ningún... bueno, creo que hay algún susto, algún jumpscare, pero no hay ninguna confrontación con los seres y con lo que nos espera realmente en el psiquiátrico. No ha empezado todavía el juego y sin embargo hay un tramo bastante largo para mi gusto, o sea, se hizo bastante largo, luego el juego es muchísimo más largo y eso acaba quedando atrás, pero si fuera una película, ya os digo, yo creo que sería como si fuera una película de 2 horas y media, yo creo que sería la primera media hora, 40 minutos, sería esto, así un poco para construir la tensión bien, ¿no? Yo, como os digo, soy muy fan del cine de terror y a mí las películas de terror de las que más me han impactado y que más se me han quedado en la cabeza son aquellas que invierten el tiempo suficiente o incluso más tiempo del habitual que se suele llevar a las películas, invierte el tiempo necesario en presentarte la situación, en presentarte a los personajes, en que te veas inmerso en el universo de la película, en la historia, empatices, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto Outlast lo hace muy bien, lo que pasa es que se queda como al principio, ¿no? Y luego hay tantísima historia detrás, hay tanto por descubrir que esto a lo mejor se acaba quedando un poco más olvidado, pero que para mi gusto es la clave de todo lo que pasa después, porque es una secuencia en la que simplemente entras y estás como media hora sin música ni nada, recorriendo esos pasillos con una tensión continua, increciendo, solo vas viendo alguna sombra de algo que pasa por ahí, una puerta que se cierra de golpe, pero todo lo demás son estampas macabras de lo que ha ocurrido allí, tú solo con tu cámara en la oscuridad absoluta, ya has entrado, ya no puedes salir, y creo que progresivamente que se invierta tiempo en esta construcción de la tensión, en ir poniéndote este mal cuerpo y en ir enseñándote lo realmente macabro de lo que ha pasado allí y que ya te pone en contexto de que el juego va a ser muy bestia, muy macabro, muy explícito, muy al extremo. Es un videojuego, yo diría, de horror extremo, es muy extremo. Yo creo que este build-up está súper bien hecho, está estupendamente bien realizado. Y ya os digo, no hay ni música, no hay prácticamente solo sonido ambiente. Y no es hasta ya ha pasado ya un rato que tienes el primer encuentro con uno de estos seres y tal. Y ahí sigue, yo diría que ahí incluso sigue habiendo build-up cuando estás en el sótano y tienes que como activar de nuevo los plomos porque se ha ido la luz y demás. Aquí todavía es muy inicial en el juego, ya os digo, todavía no has entrado, digamos, como a fondo aún ni siquiera en el psiquiátrico y yo creo que esa es la gran clave, porque es que luego cuando estás en este sótano, yo de hecho cuando ya siento que el juego ha empezado, es un pequeño spoiler del juego, pero es del principio realmente. Cuando bajas al sótano, le das a los plomos y creo que es el padre Martin que te acaba sedando o algo así y te despiertas en una cama del psiquiátrico, en una habitación así cerrada. Creo que ahí ese es el momento en el que ya dices, estoy dentro. Y es una sensación tan subyugante, es como que se te hunde el estómago, se te cae el alma y dices, joder, estoy hasta el fondo metido en este sitio que es un infierno en la tierra y ahí de verdad el juego no hace más que pisar el acelerador para adelante a toda leche y no hace más que echar más leña y en ese sentido es brutal. Pero ya os digo, yo creo que es hasta ese punto, todo ese tramo que se ha construido, para mí es el ingrediente clave de la tensión, el secreto, por decirlo de alguna manera, o lo que yo creo que es lo más clave. Evidentemente, no es en absoluto lo único.
no es para nada, es en mi opinión un elemento que creo que es el más crucial para lograr ese miedo tan subyugante, esa sensación que tienes cuando ves ya imágenes del Outlast, escenas y tal, es que es realmente muy tétrico. Evidentemente hay muchísimos otros elementos que influyen, hay una infinidad de elementos que influyen para crear esta obra maestra del terror. La ambientación súper tétrica, en ese sentido es un juego muy extremo para todo, la violencia es muy explícita, la oscuridad es muy oscura, por decirlo de alguna manera, los pasadizos son muy sórdidos, la música, ya os digo, es macabra, es tenebrosa, muy, muy tenebrosa, es un juego con una ambientación hiper tenebrosa, hiper oscura, los malos están caracterizados de una forma monstruosa, hacen muchísimo ruido, gritan muchísimo, todo chirría, todo es muy sórdido en ese sentido, ¿no? Es un ambiente de pesadilla perfectamente construido. Así que nada, esta ha sido un poco mi opinión acerca de por qué Outlast es tan efectivo a la hora de angustiar, a la hora de dar miedo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido, si habéis jugado el juego, qué os parece, qué opináis de Outlast. Y nada, dale like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.